Buenas noches, Dios los bendiga. Otra vez nos encontramos para estudiar la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por tener esa maravillosa oportunidad de estar en contacto con Él, de conocer su palabra. Agradecemos siempre al programa televisivo Nuevo Tiempo que nos ha provisto este estudio bíblico, que nos ayuda a tener una base para poder avanzar en el conocimiento del Señor. Y lo primero que vamos a hacer esta noche, antes de orar, es repasar lo que vimos ayer. Vamos a hacer las preguntitas para repasar lo que vimos ayer. Entonces, pregunta número 1. En el tema de ayer, recuerden que fue poderes en conflicto. Poderes en conflicto. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuáles son las dos ciudades en conflicto? ¿Cuáles son las dos ciudades en conflicto? La segunda pregunta, ¿en qué consistió el primer desafío que Daniel tuvo allí con sus amigos? La tercera es parecida. ¿En qué consistió el segundo desafío que Daniel tuvo con sus amigos? La cuarta pregunta, ¿qué resolución tomó qué resolución tomó Daniel en cuanto al desafío anterior? ¿Qué hizo? ¿Qué decidió él? La quinta pregunta, ¿qué don les otorgó Dios a los jóvenes? ¿Qué don les otorgó Dios a los jóvenes? Muy bien, vamos a repasar ahora, a contestar la primera pregunta. ¿Cuáles son las dos ciudades en conflicto, no? Y vamos a ver que nos dice Daniel 1:1 que Nabucodonosor fue de Babilonia a Jerusalén y la sitió. O sea, hay dos ciudades en conflicto, que es Babilonia y Jerusalén, ¿no? Pero a la vez vemos que siempre hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Abel y Caín, entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, entre la mujer que es la iglesia y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el dragón en Apocalipsis. Y ese conflicto entre Jerusalén y Babilonia se va a ver a lo largo de la Biblia y en el libro de Apocalipsis de manera señalada, que nos habla de la gran Babilonia en Apocalipsis, cuando ya esa Babilonia no existe más, nos significa que hay otro poder que va en contra de Dios, y también nos habla de la nueva Jerusalén, que representa al pueblo de Dios. Por eso es muy importante ver ese conflicto que hay ahí, porque no está de casualidad, no está de casualidad. La segunda pregunta, ¿cuál fue el primer desafío? Y fue estudiar las letras de los que eran de Babilonia, las letras, las artes. Y bueno, uno dice, pero ¿eso qué desafío es? Cuando usted tiene concepciones claras, puras, prístinas, ¿no? Y le hacen estudiar cosas que usted sabe que no sirven para nada. Encantamientos, ya vamos a ver que hay muchas cosas que la gente cree, que piensa que le pueden hacer algo, pero que no sirven para nada. Me acuerdo una vez había un señor que estaba esperando un bus, un colectivo, y arrancó unas hojas de una planta ruda, macho, que en mi país piensan que eso protege. Y una mujer que estaba ahí, que fue la que me contó, le dice, pero usted, ¿qué clase de hombre es? ¿No tiene un Dios en los cielos que busca un pedazo de hoja para que lo defienda? ¿De qué un pedazo de hoja? Le dice la mujer. Y tiene razón. Pero ahí está la ignorancia que tenemos porque no nos han enseñado cómo corresponde. Pero hay un Dios en los cielos. Daniel tuvo que estudiar todo ese lenguaje y toda la cultura babilónica, que era muy diferente a la cultura. Era como un ataque a su idiosincrasia, tratar de cambiar lo que él era. La tercera pregunta, ¿cuál fue el segundo desafío que tuvo? Y para algunos eso no es desafío. Tenía que comer y beber de la comida que le daban al rey. Imagínese que usted le trae una hermosa bandeja con una cabeza de un mono. Yo sí no sé ni sé qué comía Nabucodonosor, ni tengo idea de qué le servían en el plato a él, ¿no? Pero lo interesante es que el pueblo de Israel sabía sí qué comer y qué no comer.
Hoy día la gente dice, no, cualquier cosa se come, cómase una rata, hay gente que se la come, cómase cucarachas, cómase una víbora, hay gente que se las come, cómase un gato, hay gente que se lo come, pero no todo se come según la palabra de Dios. Dios le dio normas al pueblo de Israel para que viva más y mejor. Y dentro de esas normas le dijo que los animales, todos los que tienen pezuña hendida y son rumiantes, esos se pueden comer. De los peces, solamente los que tienen escama, todo lo que está en las aguas del mar, ¿no? Y también de las aves, las que no hay que comer son las de hábito de rapiña, y da también la prohibición de comer sangre, de comer grasa. Y hoy día los médicos ya le dicen eso, no, le dicen no tome alcohol, ok, que se va a morir, pero hoy día el médico le dice, y uno sabe que el médico sabe lo que está diciendo. Pero en aquel tiempo, cuando se escribió Levíticos capítulo 11, en la época de Moisés, inspirado por Dios, no se sabía lo que Dios estaba diciendo. El que lo obedecía era solo por fe. La salvación es fe, es confianza en Dios. Y cuando uno le obedece a Dios, muestra que tiene confianza. Es sencillo eso. La confianza siempre se manifiesta en obras. Se manifiesta en obras la confianza. Siempre. Bueno, entonces ahora la cuarta pregunta: ¿qué resolución tomó Daniel conforme a la prueba anterior de la comida, la bebida? Y él en su corazón se dispuso a no a guardar la palabra de Dios, a guardar la palabra de Dios. Eso fue lo que se propuso Daniel, no contaminarse con el alimento del rey, no contaminarse, porque todo lo que uno ingresa al cuerpo afecta la salud. Lo que uno come puede afectar la mente, puede afectar todos los pensamientos, puede afectar los órganos, todo, también pueden afectar. Muy bien, y la quinta y última pregunta de la noche de la lección de ayer nos dice: ¿qué don les otorgó Dios a Daniel y a los jóvenes? En Daniel capítulo 1, versículo 17 al 20 nos dice que les dio conocimiento e inteligencia. Y no solo eso, les dio sabiduría, sentido común. Hay gente que tiene mucho conocimiento, es muy inteligente y lo que menos es sabia. Toman decisiones erradas en la vida. Para la sabiduría necesitamos de Dios. En todas letras y ciencia le dio eso, ¿no? Y aparte a Daniel le dio la posibilidad de interpretar visiones y sueños. Eso se lo dio Dios. No es algo que usted encuentra en un libro, no es que en la cultura babilónica usted aprende, que Daniel iba a aprender de palabras mágicas o cosas así. En su relación personal con Dios, Dios le dio esa capacidad. No es algo que uno lo aprende, sino es algo que Dios lo da. Ahora, entramos ahora en el capítulo 3 de nuestra lección, una estatua imponente. Una estatua imponente, y sí, lo que vamos a hacer ahora es pedir la bendición de Dios para comenzar este estudio de esta lección. Una estatua imponente. Señor Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú pensaste en nosotros de que no seamos engañados. Tú sabías que en la historia de este mundo iba a haber mucha ansiedad, mucha incertidumbre, mucho desconocimiento de ti, Señor. El hombre corre y trata de borrar tu imagen del ser humano. La cosa tan bonita que creaste tú como una familia, el amor, la apariencia personal, el hombre trata de arruinar toda esa imagen, de mostrar que no hay Dios, que venimos de una explosión, de la casualidad. Pero tu palabra nos muestra que hay Dios, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra no se puede negar. Por eso te pido que nos des sabiduría y entendimiento para estudiar este tema que nos muestra que realmente hay Dios, y no solo que hay Dios, sino un Dios que está a cargo de la historia de este mundo y quiere estar a cargo de la historia de nuestras vidas,
de mi vida y de tu vida. A ese Dios Padre Santo lo invitamos con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús a esta lección. Amén. Amén, amén. Muy bien, comenzamos entonces con la lección. Dice así: ¿alguna vez pensó qué interesante sería si pudiéramos prever el futuro? Conocer los hechos antes que sucedan. Podríamos evitar un accidente, una pelea, un divorcio y tantas otras cosas. Pero sería muy extraño porque todos sabríamos el resultado final de todo, o sea, todos sabemos los resultados. Por ejemplo, usted iría a una entrevista de empleo si supiéramos que no va a ser admitido, ni aparezco, ¿para qué voy a ir? ¿No? Obviamente no, dice la lección. En ocasiones sería interesante conocer el futuro, pero por otro lado podría ser extremadamente desagradable. Por ejemplo, ¿le gustaría saber el día y la hora de la pérdida de un amigo muy querido? ¿Un familiar incluso? ¿O saber el día el día y hora de su propia muerte? ¿Cómo viviría, no, si uno supiera exactamente el día en que uno va a pasar al descanso? Yo estoy acá de costadito tratando de ver si puedo saludar a los hermanos. Ayer lo pude hacer, hoy. Ahora sí, Minerva, bienvenida. También Esperanza Monicruz, Mariana, Dios te bendiga, mi cuñadita. Miriam también, gracias por acompañarnos. Sara, Denis, Hispanis Tres Ángeles. ¿Y qué es lo que los hermanos Hispanis Tres Ángeles hacen? ¿Qué preguntas hacen ellos? ¿O qué piden? Que compartamos. Recuerden de compartir el programa. Recuerden de compartir. Bueno, entonces seguimos leyendo. Definitivamente, conocer el futuro no sería tan bueno como podríamos pensar. Se perdería la gracia de la vida, ¿verdad? ¿No? Saber que uno se va a morir, qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo evitarlo, será que lo podré evitar o no. Por esto Dios no nos permite a nadie conocer el futuro. Nadie puede prever el mañana, ni los astrólogos, ni adivinos, ni los que juegan al azar. Estaba viendo un programa especial de PPT en Argentina que pasaron un segmento de todas las predicciones de los astrólogos sobre el 2020. Decían, no, es un lindo año para hacer viajes, para ganar dinero, para que le vaya bien en el trabajo, de invertir. Y a algunos le habrá ido bien, hermanos, los que venden barbijos, pero ¿a cuánta gente le ha ido mal? O sea, una vergüenza, pero hay mucha gente que cree esas cosas. Y hay gente que honestamente las estudia pensando que eso es así, pero tenemos que creer en Dios, en su palabra, y nos va a mostrar por qué debemos creer en Dios y su palabra. Entonces, nadie puede prever el mañana, ni los astrólogos, ni adivinos, ni los que juegan al azar. Solamente Dios conoce el futuro y puede decir lo que va a suceder. Y aquí en la lección nos presenta un texto bíblico en Isaías 44, 6 al 7, que dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Y aquí, teológicamente, habla Dios Padre y Dios Hijo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, o sea, la unidad de la divinidad. ¿Y quién como yo proclamará lo venidero? ¿Será que hay alguien que pueda proclamar lo que va a pasar en el futuro? Que lo declaré y lo ponga en orden delante de mí. Que lo declare y lo ponga en orden delante de mí, si hay alguien que pueda hacer algo. Como hago yo desde que establecía el pueblo antiguo, o sea, desde que Dios guió a su pueblo, les fue revelando muchas cosas del futuro, que iban a estar 400 años cautivos en Egipto, que iban a estar 70 años cautivos en Babilonia, y así se fueron cumpliendo muchas cosas. Anuncien los que viene y lo que está por venir. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. El cristiano solamente con estudiar su vida se da cuenta cómo la mano de Dios lo ha guiado y le ha mostrado por dónde ir. Hay un texto que agregué, no está en la lección, pero es tan bonito y es bonito leer el contexto, Isaías 46, 9 al 10. Yo solamente le pongo 2 pasajes.
y se ha acordado de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nadie semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. O sea, tenemos un Dios realmente que tiene poder, que hace lo que Él quiere y nadie lo puede evitar. Y nos termina diciendo la lección, en el estudio de hoy descubriremos cómo Dios reveló a través de un sueño el futuro de la humanidad. ¡Wow! O sea, el futuro de la humanidad a través de un sueño Dios reveló 600 años antes de Cristo. Sí, así es, así es. ¿Y pero por qué eso no se sabe? ¿Por qué no se conoce? Yo no puedo decir, pero imagino que hay muchos intereses ocultos. Me imagino que hay un príncipe de este mundo que es el maligno, que no quiere que eso se sepa. Y me imagino también que lamentablemente muchas personas no quieren conocer de Dios. Lamentablemente. Pero ahí está. Dice la lección, aprendiendo juntos, aprendiendo juntos. Y vamos a la primera pregunta. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el segundo año de su reinado? Daniel capítulo 2, versículo 1. Entonces vamos a leer Daniel 2:1 y nos dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. El hombre soñó y quedó tan impresionado con lo que soñó que no podía agarrar el sueño. La lección agrega, dice, de acuerdo con los estudiosos, el segundo año del reinado de Nabucodonosor fue el año 603 a.C. La Biblia nos dice que el rey quedó profundamente perturbado, con un sueño al punto que no pudo seguir durmiendo. O sea, tan impresionado quedó que no podía dormir. Pero vayan a ver lo que pasó. Los babilonios tenían una gran consideración por los sueños. Pensaban que eran revelaciones de las deidades y buscaban descubrir su verdadera interpretación. El hecho de olvidar lo que había soñado representaba el desagrado de las deidades que las personas adoraban. O sea, él estaba preocupado porque quedó tan impresionado y me olvidé que soñé, pero que tenía miedo de deshonrar sus divinidades y quería saber lo que realmente era. Ahora, ¿qué hizo el rey? Ustedes recuerdan que el rey trajo de Jerusalén a los príncipes, las personas más capaces, a Daniel, Misael, Azarías y Ananías, los amigos de Daniel, y que al final de 3 años de capacitación los hallaron más capaces que todos los sabios de Babilonia, 10 veces más capaces. O sea, hay diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de las tinieblas. Hay diferencia cuando usted estudia la palabra de Dios y cuando usted estudia las cosas del mundo. Hay mucha diferencia porque de Dios viene la verdadera sabiduría que se muestra en la vida que uno vive. Y dice la pregunta número 2. ¿Cuál sería el castigo? Vamos acá a proyectar la pregunta número 2. Muy bien, déjenme un segundito. Dice, ¿cuál sería el castigo para los sabios de Babilonia, magos, encantadores, ¿no? Todo ese tipo de personas, hechiceros y caldeos, si no conseguían revelar el sueño y su interpretación a Daniel? Si ellos no podían revelar el sueño y la interpretación a Daniel, entonces, ¿qué castigo iban a recibir? Entonces, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 25. Daniel 2, 25. Y nos dice así: hizo llamar el rey a magos, que eran parte de gente de la corte, astrólogos, que estudiaban los planetas, encantadores, que eran personas que se comunicaban con los muertos, adivinos, caldeos, que eran una secta análoga a los magos y encantadores,
para que le explicasen sus sueños. Había personas que también tenían encantadores, tenían la habilidad de hacer hechizos, encantamientos. Vieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, no te mueras nunca. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Tremendo, tremendo mensaje que el rey les dice a esta gente. Vamos a ponernos en las sandalias y en la situación. El rey tiene un sueño y tú eres uno de la corte. Y el rey te dice, bueno, quiero que me expliquen el sueño. Muy bien, ¿y qué soñó? Ah, yo no lo sé. Ustedes me tienen que decir lo que soñé y la interpretación. Marche preso. Y la providencia divina, es tan interesante la providencia divina, que siendo Daniel más sabio y sus amigos que los sabios de Babilonia, por alguna circunstancia ellos no estuvieron allí. En ese momento ellos no estuvieron. Entonces, ¿qué pasó? Los sabios tuvieron que reconocer que ellos no tenían contacto con el futuro. Dice aquí en la lección, dice, cuando los sabios llegaron a la presencia del rey, le pidieron que le contase el sueño. Pero para su sorpresa, el rey no recordaba el sueño. Los sabios estaban en una situación delicada porque si inventaban un sueño, el rey podría recordar y darse cuenta que lo estaban engañando. Y para empeorar la situación, el rey declaró que todos morirían si no lograban interpretar el sueño. Porque es muy fácil que, mire, lástima que esto no tengo como para que usted me hable directamente y lo pueda escuchar. Lamentablemente Silvia Alonso, Teresa Ormenio, que están ahí, gracias por acompañarnos. Yo no puedo escuchar lo que ustedes me dicen, acá tengo que echar un reojo, ¿no? Y ver los saludos de ustedes ahí, pero a mí me gustaría que me cuente un sueño cualquiera y yo le invento cualquier cosa. Lo que usted sueñe, yo le invento. Estaba una vez una prima mía, me dice, no, viste, tirame las cartas. Yo no sé nada, no, vos hablás. Me dice, ok, agarré cualquier carta, veo que salió un caballero. Mira, hay alguien que está detrás de ti. Ahora sale otro muchacho, y digo, ¿y ahora qué digo? Pero hay otro que también gusta de vos, le digo. Y esa chica era bonita, ¿qué? Pero y dije cualquier estupidez. ¡Ah, sí, qué importante! Por favor, despertémonos un poco. Es fácil inventar cualquier cosa con algo que tú tienes a la mano. Es fácil. Pero cuando no te dan nada, te dicen, fue un sueño, ¿y qué soñé? Ah, no sé lo que soñé. Y tú tienes que decirme qué soñé y lo que significa, ahí ya no hay manera de que tú inventes algo. Solamente Dios te puede ayudar. Y ahí fue, como nos dice en la palabra de Dios, que en Daniel 2, 10 y 11, Daniel 2, 10 y 11, en la lección está, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto rey, por esto ningún rey, príncipe ni señor exigió cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, siempre vivieron gratis, comieron gratis porque la cosa estaba fácil. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses que no viven entre los seres de la carne. O sea, en otras palabras, ellos reconocían que no tenían ningún contacto con los dioses que ellos creían. Daniel 2.12 dice, ante esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen todos los sabios de Babilonia. Tremendo lo que dice aquí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a la pregunta número 3. Vamos a ir a la pregunta número 3.
pero antes de entrar a la pregunta número 3, Daniel no estaba ahí. Y el capitán de la guardia de Arioc va y los busca para matarlo. Y dice, ¿pero por qué es esta orden? Y le explicó. Y Daniel se presentó delante del rey y le pidió tiempo. Y le dijo que Dios le iba a revelar. Le pidió tiempo. O sea, si el rey le dio tiempo a él, es porque él no estaba presente, no estuvo presente antes, y porque sabía quién era él. El rey está por matar a la clase más pudiente del imperio. ¿Y qué hizo Daniel cuando se enteró de eso? Es interesante que en la palabra de Dios, cuando Daniel se enteró de eso, él fue y a sus amigos, y con sus amigos le pidió a sus amigos que oren con él para que el Dios del cielo tenga misericordia y le revele lo que el rey quería. O sea, ni Daniel ni sus amigos tenían un poder especial. Ni Daniel confiaba en sí mismo, sino que él fue y compartió con sus amigos para pedirle a Dios misericordia del cielo y que se manifieste. No estamos solos. Cuando tenemos un problema, una dificultad, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos a Dios? ¿Le pedimos que Él se manifieste, que Él obre? ¡Ay, Dios! Y así como obró con Daniel, puede obrar con cada uno de nosotros. A veces pensamos que estamos solos, que estas son cosas que pasan en la Biblia, hermanos. Yo estuve antes mientras estaba preparando este tema, ahí de costadito de la hojita, dije, voy a anotar los sueños que Dios me dio. Y empecé a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esos 8, una vez yo le pedí soñar con algo y fue lo que soñé, ¿no? Ahora, de esos sueños, hay sueños que habían cosas para el futuro que se cumplieron, que tenían que ver con el futuro. Uno con uno de mis amigos, uno de mis mejores amigos, que con el tiempo él es adventista del séptimo día. El que me enseñó la Biblia, Eduardo, me dijo, en ese sueño un mensaje especial para ese muchacho. Otro, una vez que mi esposa estuvo muy grave de salud, sueño que en un desierto, una tormenta, un número 21 en un sol dorado, en una noche oscura, pero por el contexto, resumiendo el sueño, ¿no? Y las ideas, estaba la primera guerra entre Irak y Estados Unidos, y yo dije, bueno, esta guerra va a durar 21 días. Y a los 21 días cayó Bagdad, y eso lo comenté en la iglesia de Myrtle Avenue, que hoy día es Clinton Hill, se los comenté a los hermanos en el templo. Digo, ¿va a pasar esto o comí mucho antes de acostarme? Pero ¿por qué Dios me mostró eso? Porque en ese momento mi esposa pasó por un problema de salud muy, muy fuerte, y cuando se cumplía eso, mi hijito me dice, ¿y por qué Dios te mostró eso? Y digo, porque este problema tan fuerte que nos quedemos tranquilos que mamá va a estar muy bien. Mamá va a estar bien, ya esto va a pasar y nada más. Y así se cumplió, mi esposo está muy bien. ¿Ok? Pero, o sea, Dios manda, o sea, yo no soy profeta, pero hay un Dios que contesta las oraciones y yo no tengo que ponerles límite a Dios ni usted se los ponga. Porque si me contestó a mí, te puedo contestar a usted. Y hasta una vez también le pedí que Dios le dé un sueño a mi hijo, se lo dio. Le pedí que Dios le dé un sueño a mi esposa y se lo dio ese mismo día. Hay Dios, pero a Dios no lo manejamos nosotros, si Él quiere. Y si usted calcula que yo conocí la iglesia adventista del año 1980, me bauticé en el año 1985, estamos en el 2020, y tuve 8 sueños, ¿cuántos años? No es tanta cosa, ¿no? Usted calcula que cada año tiene 365 días y 90, hace muchos años que conocí la iglesia, ¿ok? ¿No? Y fue muy poquito, pero no importa, porque fueron cosas puntuales que fueron muy importantes en mi vida. Y eso es lo importante, ¿no? No cuántas veces soñó, sino que en el momento justo Dios se manifiesta. Y Nabucodonosor se acostó y ahora Daniel nos va a explicar qué pensaba mientras que se acostó. Porque a veces también tiene que ver qué pensamos nosotros antes de acostarnos, ¿no? ¿En dónde está nuestra mente, nuestros intereses, ¿no? A eso me refiero. Entonces, la pregunta número 3
nos dice, ¿cómo logró Daniel saber el sueño del rey Nabucodonosor y su interpretación? Daniel 2, 19 al 23. Daniel 2, 19 al 23. Y nos dice así, entonces le fue revelado a Daniel el misterio en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el Dios de los siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Y mire lo que sigue diciendo. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto. Conoce lo que está en tinieblas el Señor, ¿ok? Conoce. Y con él mora la luz. Amén, gloria a Dios. A ti, dijo Daniel, mire qué frase. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora has más revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, Daniel era un joven que dependía de Dios, no estaba solo en la vida, dependía de Dios. Y ahora vamos a ver lo que nos explica aquí la lección a continuación. Y déjenme poner un dedito en el iPad a ver si puedo a ver que si alguien está saludando, pero no, este iPad ya me tiene loco. No sé cómo es, pero a veces apoyo el dedo al costado y aparecen las personas, ahora apoyo y no aparece. No sé cómo hacerlo andar. ¿Qué va a hacer? Bueno, la ciencia aumentará, pero la ciencia no es perfecta. El único perfecto es Dios. Bueno, nos dice la lección, Daniel era un joven dependiente de Dios y confiaba en la oración. Dio a conocer la situación a sus amigos y buscaron a Dios pidiendo misericordia y salvación. El cielo recompensó la fe de estos jóvenes hebreos. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión? A veces como que no tenemos la menor idea de lo que es una visión. Una visión es algo que usted está ahí presente, como una película, y puede ver hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro. Es como yo ahora que estoy con la computadora, ustedes me ven a mí arriba, pero yo estoy viendo que está Delia ahí, bienvenida Delia, Eliezer también, gracias por acompañarnos. Y veo que hay 12 comentarios, no los puedo leerlos todos, pero bueno, sé que ahí están. No me muestra todo, pero algo me muestra. O sea, una visión es como estar dentro de una película que puedes tú ver el pasado, puedes ver el presente, puedes ver el futuro. Y dice, así Daniel dio a conocer que hay un Dios que está al control de la historia. Entonces la pregunta 4, ¿cuál fue el sueño de rey Nabucodonosor? Daniel 2, 31 al 33. ¿Será que Dios está al control de la historia? ¿Será que Dios puede saber todo lo que va a pasar? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces buscamos el texto bíblico. Daniel 2, 31 al 33. Fíjense que son 3 versículos, son breves. Y de entre poquito se va a dar cuenta que esos 3 versículos tan breves describen la historia humana, describen toda la historia humana. Sí, Miriam, describen la historia humana, estos versículos, y vamos a ver ahora. Dice, tú, oh rey, veías en tus sueños una gran estatua, y el rey que adoraba, estatuas, imágenes. Esta estatua era muy grande, y de un brillo extraordinario, una gloria sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Alguna vez, hermanito, hermanita, amigo, usted soñó con algo así? Yo jamás en mi vida tuve un sueño, una tremenda figura, imagen de piedra, lo que sea, soñar que no, jamás me pasó algo así. Ahora dice, la cabeza de la estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Entonces, él sueña con esa tremenda estatua, nos dice la pregunta número 4, y le impresionó en gran manera. Agrega la lección, el rey vio en sueños una gran e imponente estatua, la cual estaba dividida en diferentes materiales. El rey quedó admirado con las palabras de Daniel, porque cuando Daniel le hablaba, le venía a la mente lo que él había soñado. Cada detalle expuesto traía a su memoria la imagen del sueño, pero el sueño no quedó ahí, todavía quedó algo más, y luego viene la interpretación del sueño. Pregunta número 5 nos va a decir ahora qué elemento golpeó los pies de la estatua. Daniel 2, 34 al 35. Vamos a seguir leyendo. Daniel capítulo 2, 34 al 35. Se estaba mirando cuando de pronto se desprendió una piedra sin intervención de ninguna mano, o sea, de golpe se desprende una piedra, no hay una mano que toque eso, no hay una mano humana, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea, la estatua era de cabeza de oro, pechos y brazos de plata, mulos de bronce, piernas de hierro, pero los pies eran de barro y cocido con hierro, y ahí el punto frágil le pega y los desmenuza. Y los desmenuzó. Entonces, versículo 35, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, y sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que había golpeado a la estatua fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Impresionante el sueño que tuvo, pero ¿qué significa este sueño? Qué es todo eso? Entonces ahora nos dice cuál fue la interpretación del sueño, la pregunta número 6, dada por Daniel. ¿Cuál fue la interpretación? ¿Cuál es el significado de cada parte de la estatua y qué representa cada metal? Y ahora, lo que viene ahora nos va a mostrar que hay Dios y que la Biblia es palabra de Dios. La cédula de identidad de la Biblia es que Dios nos muestra el fin desde el principio. Es el único libro que hay en el mundo que nos dice de dónde venimos, hacia dónde vamos y que revela las cosas con cientos de años de anticipación. Cientos de años de anticipación. Bueno, entonces, vamos a la respuesta a la pregunta 6. Daniel 2, 36 al 37 nos dice, este es el sueño que daremos también al rey su interpretación. O sea, si Daniel sabía el sueño, el rey sabía que la interpretación iba a ser fidedigna. Podía confiar en la interpretación porque él estaba revelando el sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, Nabucodonosor estaba en su cama pensando qué iba a pasar en el porvenir. Él había edificado un gran imperio, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que yo he hecho, este trabajo, todo lo que he hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces Dios le muestra, le muestra. Entonces le dice, tú eres aquella cabeza de oro, la estatua. Pero ¿qué pasó? Le dice, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ah, y ahí se como que se desilusionó. Él era la cabeza de oro, pero después iba a venir un reino inferior, inferior. Y eso no le gustó, o sea, a la gente no le gustan que los reemplacen. A veces en los partidos de soccer, de fútbol alguien lo reemplaza y se enoja y se va al banco de suplente enojado porque lo están sacando del equipo. Había mucho orgullo en aquel tiempo, eran muy autoritarios, aunque Nabucodonosor también se destaca por cosas que él decía, oraciones muy, muy interesantes, con mucha piedad también. Había
una dicotomía en todo eso. Ahora, luego se levantará un reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Habrá un cuarto reino fuerte como hierro, semejante al hierro que rompe y desmenuza todas las cosas, como hierro que todo lo hace pedazos, así lo quebrantará todo. Y lo que viste los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como el viste hierro mezclado con barro. O sea, hay un reino que es Babilonia, luego le sigue otro reino que es el de plata, luego le sigue un reino que es de bronce, otro de hierro, y al último ya hay reinos. Hay hierro mezclado con barro cocido. Ya no es uno, sino hay muchos, pero todos mezcladitos. Hierro con barro cocido, pedacitos separados. Y dice, versículo 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y agrega el Señor, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra sin intervención de manos humanas, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, en pocas palabras, el Señor describe toda la historia humana a través de del sueño que el rey tuvo. Vamos a proyectar una imagen para hacer una pequeña ayudita a memoria y poder explicar mejor. Aquí en la lección ustedes tienen un dibujito y hay una ayuda memoria. Le dijo a Nabucodonosor que él era aquella cabeza de oro, o sea, pero él era rey ¿de quién? ¿De dónde? De Babilonia, o sea, la cabeza de oro representaba a Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque tenía mucho oro, era un reino importante. Fíjense que así como una de las 7 maravillas del mundo son las pirámides de Egipto, también lo eran los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo. Tenía una ciudad con 50 kilómetros de perímetro, muros amurallados, donde podían pasar carruaje por arriba del muro, controlando que nadie entre, un río que cruzaba toda la ciudad, tenían provisiones, la estatua de su dios Marduk de oro puro, la mesa del dios y el altar todo de oro puro, las vestiduras sacerdotales con hilos de oro, los templos que brillaban en oro y muchos templos, altares callejeros. Era un poder tremendo, tremendo, tremendo Babilonia. Pero es interesante que en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, nos habla nos habla de alguien muy especial, muy especial. Isaías 45:1. Yo creo que este pasaje lo puse en la lección. Isaías 45:1. A ver. No, no lo puse, disculpen. Se los busco en la Biblia. Isaías 45:1, porque es un texto que no está en lección, pero que es muy interesante. El libro de Isaías se escribió unos 200 años antes que el de Daniel. Y Isaías 45:1 nos dice así, presten mucha atención. Así dice Jehová a su ungido. Ungido era alguien muy especial, un rey era ungido, el ungimiento era un símbolo del Espíritu Santo que descendía sobre la persona. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Acuérdense bien de ese nombre, Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán,
Yo iré delante de ti y te enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de hierro, cerrojos de bronce, quebrantaré puertas de bronce, cerrojo de hierro haré pedazos, y te daré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Dios, que te pongo nombre. Te puse nombre por amor de mi siervo Jacob, Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. ¿Cómo que no lo conoció? Porque no había nacido todavía. Faltaban casi 200 años para que Ciro naciera y conquistara Babilonia. Ciro fue el rey de Persia, que él conquistó a los medos y los unió a él, y líderes medos los puso a gobernar parte de su gobierno, ¿m? Y él conquistó a Babilonia. Babilonia, después de Nabucodonosor, en el capítulo 5 de Daniel, estaba gobernada por su nieto Belsasar. Y es interesante que Belsasar era muy diferente al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se preocupaba por el futuro, por lo que iba a pasar. Belsasar se preocupaba por la adoración. ¿Pero adoración a qué? Al vino, adoración a las mujeres. Dice Daniel capítulo 5 que estaba en un culto religioso, tomando vino con los vasos sagrados, él, sus mujeres, sus concubinas, alabando a sus dioses de oro, de piedra, de plata, que no ven, ni oyen, ni saben. En ese momento apareció una mano invisible, se manifestó en lo alto del templo escribiendo unas letras, y en ese culto religioso nadie dijo, gloria a Dios, una mano del cielo viene a escribir su mensaje. ¿Sabes lo que pasó? Daban las piernas de Belsasar la una con la otra, del miedo que tenía. O sea, todo ese culto que estaban teniendo era pura espuma. Así hay también muchas iglesias, lamentablemente, que el culto es pura espuma. Hablan mucho de Dios, pero de la boca para afuera, cuando se adoran a ellos mismos. Se adoran a ellos mismos. Y la mano que escribió en la pared, escribió Tekel, Tekel, Pérez Usparcín, que traducido es, pesado fuiste la balanza, fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y entregado a los medos y a los persas. ¿Y quién tradujo eso? Daniel, porque nadie en la corte de ese rey entendía lo que estaba haciendo. Pero vino la reina y dijo, mira, en la época de tu padre, hablando el abuelito, había un hombre que moran los dioses santos en él, y la gente sabe dónde hay un cristiano. Aunque te describan mal, aunque no te preste atención, la gente sabe dónde está el verdadero cristiano. Pero cuando están que no pueden más, es cuando ahí a veces se acuerdan de ti y te dicen, por favor, ora por mí, ayúdame, porque saben que tú tienes Dios. Y ellos saben que hablaban de Dios de la boca para afuera y nunca lo tuvieron. Y esa misma noche, nos dice Daniel capítulo 5, murió Belsasar, rey de Babilonia, y Darío de Media asumió el trono, entregado por Ciro. Y esto que le estoy hablando, hermanos, no es cuento, no es nada. Yo acá tengo, miren, en biblioteca, estos libros que los compré muchos años antes hasta entrar a la iglesia. Si uno habla de la antigua y luego viene, cuando comienza la civilización, que ahí está Babilonia, Egipto, está Medo-Persia, luego viene Grecia y luego viene Roma, y luego viene la Edad Media. O sea, todo es histórico. Acá tengo libros de Josefo, que son unos historiadores más antiguos, que también relata todas estas cosas. Esto no es. Esto es, cuando fui al high school, Babilonia, Medo-Persia, eso lo estudié en la escuela secundaria. O sea, que ni conocían lo que era la iglesia adventista allí, pero enseñaban estas cosas. Volviendo al esquema, luego de Babilonia se levanta un reino inferior, que es Medo-Persia, que por estrategia toman la ciudad de Babilonia. Estaban todos en las fiestas, como les decía, desviaron las aguas del río Éufrates y entraron caminando en seco, rompieron el cerrojo de hierro, abrieron las puertas de bronce, y la ciudad se rindió directamente, se postraban delante de la gente de Medo-Persia, y esa noche el rey Belsasar murió, como Dios lo profetizó. Y Dios le dijo que él adoraba dioses de piedra, de oro,
de plata, de hierro, que no ven, ni oyen, ni saben, le dijo Dios. Y él, le dijo el profeta, Daniel, inspirado por Dios, y el Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué triste, ¿no? Una adoración falsa a cosas, pero no una búsqueda del corazón a Dios que nunca honró. Y por eso murió. Ahora, después de Medo Persia, viene un tercer reino de bronce que dice el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, cada palabrita tiene una importancia. Con Babilonia el oro, con Medo Persia de plata, pero un reino inferior al tuyo. Y Medo Persia fue inferior en calidad a la Babilonia. Luego un reino de bronce, que después de Medo Persia fue conquistada por Grecia. Y vamos a ver cómo hay otra profecía que danos más detalles de esto. Esta es la primera profecía, este es el ABC nada más. Después vienen cosas maravillosas. Dios trabaja con un principio de repetición y ampliación. Entonces, después de Persia viene Grecia, y a los griegos se los reconocía por su armadura de bronce, que habla del bronce. Y luego viene un cuarto reino, que es el que derroca a Grecia, a las divisiones de Grecia, que fue Roma. Y dice que el hierro desmenuzaba y todas las cosas, y Roma realmente desmenuzaba todas las cosas. Por ejemplo, cuando tuvo la guerra contra Cartago, que estaba en el África, en un momento, cuando conquistaron Cartago, la redujeron la ciudad a escombros, araron la tierra, y después de arar la tierra donde estaba la ciudad, le echaron sal. Eso para que tengan una idea cómo los romanos eran, ¿no? Cómo los romanos eran. Aquí en la lección pueden encontrar mucha mayor información, a ver si podemos leer un poquitito. Y está un poquito lo que yo le estoy contando, están las fechas de todo esto. Dice aquí, el reino que sucedió a Babilonia fue de Medo Persia, liderado por el general Ciro. Nos habla de Isaías 45:1 y ejemplificado en el sueño por el pecho y los brazos de plata. La historia de la caída de Babilonia está registrada en el cilindro de Ciro. Y para que tengan una idea de que esto es algo histórico, ¿no? Algo histórico, les voy a mostrar. El cilindro de Ciro está en el Museo Británico. Y este es el cilindro de Ciro. Este es el cilindro de Ciro. Miren la escritura cuneiforme. ¿Cómo poder entender eso? ¿No? ¿Cómo escribían ellos? Parecido, ¿no? Este es parecido al cuneiforme, es algo diferente, pero es parecido al cuneiforme. Es otro tipo de escritura a la de Babilonia. Pero ese cilindro cuenta toda la historia cómo Ciro derrota y conquista a Babilonia. Entonces volvemos a la lección. Dicen, está el Museo Británico, tuve la oportunidad de estar en ese museo, ver la piedra Rosetta, muy importante, una piedra que ayudó a descifrar el lenguaje cuneiforme, que no sabía cómo se leía, porque fue una piedra escrita en 3 idiomas, estaba en jeroglífico y también en cuneiforme y en acadio. Bueno, nos dice aquí que este documento fue descubierto ahí donde estaban las ruinas de Babilonia y que muestra que lo que estamos diciendo es verdad. El cilindro de Ciro estaba dividido en varios fragmentos y registra una declaración en escrituras cuneiformes acadianas en nombre del rey Caltatatal. Y bueno, son todas cosas, acá nos está dando cosas históricas que nos muestran que esto todo fue realidad. Lo importante es que el reino de Babilonia a partir de Nabucodonosor duró 66 años. Daniel pudo ver la transición del uno hacia el otro, pudo ver la caída de Babilonia, cómo surgió Medo Persia. Dios le reveló muchos más detalles sobre Grecia y Dios le reveló muchos más detalles sobre Roma. Entonces, viene Grecia y viene Roma. Pero ¿qué pasó con los pies? Eran de barro mezclado con hierro. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano cayó ahí en el año 476 después de Cristo, pero cayó la Roma pagana. Pero luego quedó la Roma papal, porque el emperador Justiniano nombra al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias y corrector de herejes. O sea, Roma cayó políticamente, pero Roma no cayó espiritualmente. Entonces, el hierro
fue reemplazado barro con hierro, porque las tribus bárbaras son las que le dieron origen a los países europeos. En la palabra de Dios, 10 es una cantidad, por ejemplo, si es una cantidad, por ejemplo, si usted dice va a tener 10 días de persecución, es un periodo de persecución de por lo menos como 10 años, es un periodo de persecución específico. Si tiene un periodo de división, es un periodo también específico de división. El 10 significa un periodo de persecución o de división según lo que se le esté aplicando. Y los dedos de los pies, que son 10, nos muestra que hay un periodo de división, y el Imperio Romano se dividió, y ahí están los ostrogodos, los vándalos, los eros, los francos, los sajones, que han formado lo que hoy día es la Europa actual. Entonces, hoy día hay hierro mezclado con barro. Hay diferentes países, sigue la Roma papal también en este mundo, pero no se unen el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. O sea, cada país mantiene su identidad, ya Inglaterra se escapó del Brexit, de la Unión Europea, y así cada uno se maneja por su cuenta, ¿no? No se unirán el uno como el otro, como no se une el hierro por el barro. Pero ¿qué pasó? O sea, hoy día estamos en esos pies de la estatua de hierro mezclado con el barro, donde no se une el uno con el otro. Pero dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y nos habla de esa roca que es cortada no con mano, o sea, una roca cortada no con mano significa que no hay intervención humana. Es un acto divino, no hay intervención humana. Y esa roca golpea en esos pies, y es un monte que llena toda la tierra, y es un reino, el reino de Dios que no será dejado a otro reino. O sea, los reinos pasan, la gente pasa, los reyes, a veces presidentes, hacen como quieren hasta que Dios dice basta, pero el reino de Dios va a quedar. Y la lección nos termina con algunos textos bíblicos con relación al reino de Dios. Vamos a leer estos pasajes que tienen que ver con relación al reino de Dios. Están en la parte donde dice el clímax de la lección. Aquí está el clímax de la lección. Aquí nos habla de estos reinos de Dios, del reino de Dios. Un reino no será jamás destruido. Entonces nos da varios pasajes. Dice, esta piedra representa a Cristo, da el texto bíblico, da 3 textos bíblicos, y este acontecimiento se cumplirá en la gloriosa venida, cuando dará fin a los reinos terrenales y establecerá su reino eterno, que jamás tendrá fin. Y da 3 textos más. Vamos a ver esos pasajes aquí. Vamos a ver esos pasajes. Denme un segundito. Me desapareció el documento de Word. Bueno, vamos a abrirlo. Tenía el documento para, no sé qué pasó, que desapareció. Ah, acá está, no desapareció. Bueno, ya, ahora sí que se los voy a proyectar. Denme un segundo que ahora sí se los proyecto. Muy bien, ahora sí. Pasa que estaba viendo la imagen y me olvidé que ahí también tenía lo escrito en este documento de Word. Entonces, vamos a achicar un poquito la fuente para que se pueda leer, y ahí vamos a presentar los textos que nos hablan de Jesús como la roca y acerca de la venida de Jesús, del reino de Dios. Isaías 28:16 nos dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea en ella no vacilará. Y habla ahí de que cree en Jesús va a estar firme, firme. Es una profecía mesiánica. Primera de Corintios 10:4 dice acerca del pueblo de Israel que iba en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida, y todos bebieron de la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense cómo Jesús nació, sí, en Belén, pero Él es Dios antes que todas las cosas, y Él guió a su pueblo Jesús a través del desierto. En Lucas 20, 17 al 18 dice, pero Él mirándole fijamente dijo, ¿qué es pues esto que está escrito? La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser la piedra angular. O sea, Jesús ahora está hablando de sí mismo, que es la piedra angular y que iba a ser desechado por muchas personas. Iba a ser desechado, ¿no? Pero es la piedra angular. Y dice, todo aquel que caiga sobre aquella piedra será quebrantado. Mateo 24, 30, ahora Jesús habla acerca de la señal de venida del reino de Dios. Dice, para entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, ese reino que se acerca a la tierra, Jesús que viene con su poder, con sus ángeles a la tierra, estaba ya profetizado en esa roca que no iba a ser un reino dejado otro reino, es una intervención divina. Eso mismo dijo Jesús la noche antes de ser entregado. En San Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo me voy y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, hay un reino de Dios, la Biblia nos habla de ese reino de Dios y nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Después de entender el significado del sueño profético del rey Nabucodonosor, deseó confiar en la dirección de Dios al concluir la historia humana y en el pronto establecimiento de su reino eterno, tomando las siguientes decisiones. Entregaré mi voluntad a Dios para que Él conduzca la historia de mi vida. Apreciado hermano, amigo, el que esté escuchando, el que vaya a escuchar esto. Si Dios, en pocas palabras, un libro que fue escrito 600 años antes de Cristo, en pocas palabras nos describe toda la historia humana, ¿cómo no va a poder guiar nuestra vida? Mi vida por lo menos la ha guiado. El problema es que a veces yo no dejo que la guíe bien. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere comenzar hoy una obra en tu vida. ¿Lo vas a dejar que la perfeccione? Aquellos que quieren que Dios siga perfeccionando la obra que comenzó hoy, pongan su amén ahí. Yo voy a poner mi amén también. Ahí voy a poner mi amén. Dice, entregaré mi voluntad a Dios para que Él conduzca la historia de mi vida. No temeré el futuro porque todos los acontecimientos están bajo el control divino. Qué cosa hermosa, ¿no? Esperaré con alegría el día en que esta piedra, el regreso de Jesús, sea cortada y entrará en acción para hacer nuevas todas las cosas, como dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasada, el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, del trono de Dios, como una esposa preparada para su marido. Dios es real, apreciado amigo, apreciada amiga. Hay reinos del mundo, pero todos los reinos pasan. Los grandes emperadores, ahora hay piedras que los recuerdan y están bajo tierra. Pero el reino de Dios no será un reino dejado a otro reino. Así que dejemos que esta noche Dios dirija nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Cuando estudié por primera vez este tema, me dio tanta alegría, Señor, saber que hay un Dios que dirige el destino de este mundo. Y ese Dios que dirige el destino de este mundo, quiere dirigir la vida de cada uno de los que están escuchando este tema. Señor, perdónanos si nos hemos puesto rebeldes, si nos hemos puesto como caballos sin riendas. Te invitamos a que dirijas nuestras vidas conforme a tu voluntad, porque tú tienes cuidado de nosotros y sabes lo que es mejor para nosotros. Tú eres el único que conoce el fin desde el principio. Tú eres el único que da la sabiduría y la inteligencia. Y así como Daniel te agradeció y te alabó, también te agradecemos y te alabamos ahora. Gracias, Dios nuestro, bendícenos en esta noche
podamos tener un sueño reparador, bueno, con tu presencia. Y este sábado podamos, tal vez el programa de Radio Amanecer donde vamos a estar, podamos reencontrarnos, o en la iglesia de South Brooklyn, o con el grupo de Oro Parco, si no, el próximo martes en Cico TV, a la misma hora, el mismo canal. Gracias, Señor, te agradecemos en nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noches, se me pasó un par de minutos, váyase a dormir que es tarde, no sé qué hora dando vueltas por ahí, ni pensando en lo que no tiene que pensar. Agradecido a Dios de que hay Dios que dirige la historia de este mundo y quiere dirigir nuestras vidas. Ojalá que así sea, es mi deseo y oración. Dios les bendiga, un abrazo, un beso y ya voy a revisar los saludos de ustedes. Bendiciones.